Buenas tardes, Pachi. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a Pachi Lázaro. Pachi es bilbaíno, estudió Geografía e Historia en la Universidad de Deusto, pero siempre se ha dedicado fundamentalmente, su principal oficio ha sido la traducción de textos técnicos y jurídicos entre alemán y español. En los últimos años, la carga de trabajo de la traducción está bajando precisamente por la irrupción de la tecnología en una cierta medida, ¿verdad, Pachi? Y En eso efecto, le está llevando a tener que reinventarse. Por eso nos parecía muy interesante tu testimonio, porque eres un caso, claro, de un tipo de trabajo, de oficio, que está siendo afectado ya por la inteligencia artificial. En el caso de concreto de la traducción se habla más de machine learning, aunque en mm, castellano no está muy clara la diferencia entre los términos. El inglés parece que es un poco más completo en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, pues se está reinventando buscando nuevas profesiones o nuevos oficios. Afortunadamente, Pachi es un gran conocedor del mundo informático, siempre le ha traído y eso le facilita por lo menos ciertas cosas hasta el punto de que se ha convertido en un, vamos a llamarlo, experto inicial o experto amateur, porque todavía falta mucho camino en ello, en el uso de ChatGPT, hasta el punto de que está dando algunas lecciones en algunos sitios sobre cómo se puede utilizar ChatGPT, ¿verdad, Pachi? en efecto, concretamente el World Café del Banco Santander. Ujú. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha ocurrido en el mundo de la traducción? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué os estáis quedando sin trabajo los traductores? El oficio de traductor hace muchos años era una bicoca. Uno se podía ganar la vida muy fácilmente con la certeza de que las máquinas pues nunca llegarían a poder reemplazar a un traductor humano. Lo que pasa es que ese juicio no solamente era apresurado, era también erróneo. Y hemos visto que con la revolución de la inteligencia artificial, bueno, concretamente en el Google Translator, DeepL Translator y otras herramientas, hacen ya unas traducciones, incluso en contextos especializados, que son tan buenas como las de cualquier traductor humano. Y eso, el problema es que desaparece el 80 o el 90% de la carga de trabajo. Lógicamente habrá cosas para las cuales un traductor humano seguirá siendo necesario, pero ese 10% restante de trabajo se tiene que distribuir entre un número creciente de colegas y, lógicamente, ya no es como en otros tiempos. Tienen que bajar las tarifas o muchos de ellos tienen que quedarse fuera del mercado. Ese es el problema fundamental y todo esto avanza. Dentro de algunos años ya no podrás ni reconocer eh, si el traductor es humano o artificial y se podrá hacer todo al vuelo. Eso es lo que tú prevés, ¿no? Yo creo que sí, lo he vivido en los últimos años, he visto la evolución del negocio, también he trabajado en inteligencia artificial por mi cuenta para determinados proyectos personales y puedo hablar con conocimiento de causa. Esto no da más de sí. Sin embargo, como tú bien has dicho, y esto yo lo he escuchado a expertos técnicos hace 20 años, bueno, o igual menos incluso, antes se pensaba que las máquinas jamás podrían sustituir al traductor. Se creía que el En mundo de la efecto, lingüística era inexpugnable, digamos. sí, sí, esto era en la época de los sistemas expertos, los años 90. Se pensaba, y con bastante razón, que un sistema informático no podía reemplazar todo el complejo sistema de reglas que todos tenemos interiorizadas para traducir, sobre todo en determinados contextos, en coger también el matiz humorístico, el matiz, ya sabes, no es simplemente convertir unas frases en otras, sino que también depende Bueno, mucho bueno, de la situación y del campo. la ironía tengo entendido que todavía es un ámbito donde las máquinas no son totalmente inteligentes, ¿no? En efecto, pero debes tener en cuenta dos cosas. Primero, que la ironía no es muy vendible en términos económicos del día a día, y luego también dale tiempo, dale algunos años y ya verás los resultados. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, como tú bien has dicho, traducir o utilizar un idioma es utilizar un conjunto de reglas que Eso era antes. son tan extensas
que por eso creíamos que las Sí. máquinas no podrían llegar allí, ¿verdad? Sí, pero el planteamiento cambió de raíz con la llegada del Big Data y la nube. Solamente te voy a poner un ejemplo. ¿Tú conoces la herramienta Google Translator? ¿La habrás utilizado alguna vez? Claro, sí, sí. ¿Sabes cuántos lingüistas Traduce hasta el euskera, sí, sí. Sí, sí, pero ¿sabes cuántos lingüistas de primera fila han trabajado en el equipo encargado de desarrollar Google Translator? No tengo Ni ni la uno menor idea, solo. pero ni uno solo. Ni uno solo, todo es Big Data. En realidad, lo que hacen los sistemas de aprendizaje artificial es buscar entre un fondo que tienen de cientos de millones de equivalencias la que más les conviene, y así lo hacen con todo el texto. Luego aplican un sencillo algoritmo para hacer coordinar tiempos verbales, géneros, números y todo eso, y te sale un texto que no es perfecto, pero que es perfectamente comprensible y que vale a efectos de cualquier trámite que tengas entre manos, como correspondencia comercial, documentos jurídicos. Es así como funciona, es solo Big Data. No, la máquina no entiende el sentido de las frases, no tiene que manejar ideas, solamente lo que hace es, durante el proceso de aprendizaje automático, explora todo el trasfondo estadístico del idioma, la estructura estadística subyacente de cualquier lenguaje. Y a partir de eso, pues es capaz de generar los resultados que hoy conocemos. No hace falta conocer nada de lingüística. Y es lo que nos ha sorprendido a todos, que en los años 90 pensábamos que las máquinas no podrían llegar a aprender tanto como nosotros, pero es que no han necesitado hacerlo, es todo Big Data y todo inteligencia artificial y Machine Learning. Hay más matemáticas que otra cosa, por simplificar. En efecto, y no creas que... O estadística, quizás, para ser más apropiados. Hay un poco de todo. Hay estadística, hay cálculo diferencial, hay matemática y luego hay teoría de la información, pero todo eso está ya encapsulado en las librerías especializadas que utilizan los programadores. Un desarrollador de inteligencia artificial no tiene que saber matemática avanzada para construir su propio sistema. Y yo puedo dar fe de ello, que el año pasado estuve construyendo un sistema de inteligencia artificial sin tener más que conceptos generales de matemáticas. Tú utilizas con un lenguaje de programación muy sencillo, Python, Java, las llamadas adecuadas, las APIs, a las librerías de inteligencia artificial, y puedes construir tu propia red neuronal con todos sus niveles, con su tipología, y luego simplemente lo echas a funcionar y lo entrenas con un conjunto de datos. Muy bien. Por eso se dice que la calidad de traducción de Google Translate depende del volumen de la base de traducciones previas que utilice, ¿no? En efecto, esa es la clave de la calidad. Sí. A más traducciones hechas, más va a acertar a la hora de traducir algo nuevo, ¿no? Es así como funciona. Muy bien. Entonces, claro, esto ha revolucionado todo y ha hecho que muchos traductores os estéis quedando sin trabajo. Ya nos llaman para hacer traducciones porque coge las empresas que eran vuestros clientes, utilizan Google Translate u otra herramienta y automáticamente tienen una traducción relativamente buena que dicen, bueno, pues con esto nos vale, ¿no? Bueno, hasta los propios traductores están utilizando el DeepL Translator y el ChatGPT para hacer sus trabajos y multiplicar su productividad. Pero es que los números al final no te salen. Al final te quedas sin trabajo porque ya no hay mucho que hacer. Solamente sobreviven algunos campos relacionados con la traducción artesanal. El cliente que desea revisiones para algún fin legal o para lo que sea, o que desea que las cosas se hagan con un formato determinado, y prácticamente de esa traducción artesanal estamos viviendo yo y otros muchos por aquí, por la zona de Bilbao y las grandes ciudades. O igual para hacer una revisión de lo que ha hecho la máquina para evitar errores, claro. En efecto, pero te digo yo, según lo que he visto en muchos casos y documentos altamente tipificados y muy formales, que ni siquiera es necesario eso. Es más, es la máquina la que supervisa ahora el trabajo de los traductores humanos en busca de esos posibles errores que se te escapan.
Ya, fíjate, el mundo al revés. Bueno, entonces tú te planteas en esta situación, evidentemente tienes que comer eh, y tienes que comer además 3 veces al día, imagino, ¿no? Dos. No, dos mínimo, ¿no? Es Y, más sano. y entonces Pachi dice, jo, ¿y qué hago yo ahora, no? Y ese debate que has tenido a nivel, ¿a dónde te ha llevado, Pachi? ¿A qué Pues conclusiones has mira, llegado? la conclusión a la que yo he llegado, a diferencia de muchos de mis colegas que están simplemente pasando como pueden los años que les falta hasta la jubilación, pues yo me dije, ¿y qué hago? Pues si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Yo, más que nada por curiosidad, empecé a indagar cómo funcionaban estas tecnologías de inteligencia artificial que me están quitando el trabajo. Y llegué a entenderlo, llegué a entender cómo funciona el Google Translator, cómo funciona el sistema DeepL Translator a base de Big Data. Incluso llegué a entenderlo a niveles operativos, como de poder construir tú mismo tu propio chat o tu propio bot utilizando Python y las librerías especializadas que tiene. Y entonces fue cuando adquirí la convicción de que realmente esto no tiene vuelta atrás y empecé yo mismo a hacer mis pinitos en el campo de la inteligencia artificial por mi cuenta, estudiando con los manuales, con la documentación de las librerías de Google para Python y pues también con cierto espíritu de aventura me embarqué en mi propio proyecto de inteligencia artificial que lamentablemente no ha llegado a buen fin pues por la irrupción del chat GPT. Y Pero ahí es vamos, donde me encuentro pero ahora. tú en ese sentido eres una mente avanzada, porque yo estoy seguro de que el 99% de la gente que nos escucha, que a lo mejor o ha perdido o está perdiendo su trabajo, o a lo mejor teme que le ocurra eso en el futuro, luego hablaremos de ello, no tiene la capacidad de meterse a averiguar cómo funcionan las tecnologías de inteligencia artificial como para poder utilizarlas profesionalmente, ¿no? En ese sentido hay... No, no, pero bueno, es una decisión personal que yo he tomado. Ujú. Yo tampoco soy de esas personas que se pueden quedar mano sobre mano. Mira, yo podría estar viviendo tranquilamente y esperando a la edad de jubilación, eh, pagando la cuota de autónomos con 3 o 4 traducciones que me lleguen, con 4 trabajitos que haga aquí y allá, pero no soy de ese tipo de personas. Me gustaría explorar este terreno porque aparte de que ofrece la oportunidad de una reinvención profesional, se está también el espíritu de aventura. Lo que yo quiero ahora mismo es reinventarme como programador, como profesional de la programación, porque una cosa ha llevado a la otra. He estado con el Python, ahora estoy con Java, me gustaría también desarrollar aplicaciones móviles y yo sé que hoy en día si se necesita algo, es gente que entienda de programación y que pueda dedicarse al desarrollo de software o a tareas auxiliares de ese campo. Y es por ahí por donde quiero ir, que tampoco es tan distinto de lo que hacía antes, porque yo he hecho toda mi vida con el aprendizaje de lenguas extranjeras. Ujú. Los lenguajes de programación son idiomas, pero están orientados a hacer que funcionen las máquinas. En ese sentido, yo veo cierta continuidad en lo que hago. Es cierto. Bueno, y como bien estabas contándonos, Pachi, en todo esto va y irrumpe una cosa que se llama ChatGPT. En Esto efecto, fue en diciembre del año pasado, más o menos, ¿no? sí. Esto sí que ha En sido noviembre, finales de noviembre, finales de noviembre. 22 de noviembre, sí. Tienes la fecha grabada ahí con... Nos acordamos de Eh, determinadas fechas pues porque son cómo históricas. llegaste a conocerlo, Pachi? ¿Cómo fue tu momento? Fíjate, fue por informaciones de un sobrino que tengo Ujú. que ha estudiado pues, el doble ciclo jurídico y económico en la Universidad de Deusto y ahora está haciendo prácticas en Pricewaterhouse, en Madrid. Él me contó que estaba utilizando el chat GPT-3 para algunas tareas relacionadas con el Python, que le pedía que le escribiese ciertas rutinas. Y entonces yo sentí inmediatamente curiosidad por saber qué era eso. Me hice una cuenta en OpenAI, empecé a hacer mis pinitos
empecé a hacer pruebas, sobre todo de programación y de traducción, y me dije, ahora sí que mi proyecto empresarial pues no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, porque yo estoy construyendo una red neuronal con recursos caseros, con un ordenador para jugones reconvertido que me compré de segunda mano en un Cash Converters, pero todo este esfuerzo que invierto es para nada, porque llegará un momento en que le puedas preguntar a ChatGPT 3, GPT-4 o lo que venga, lo mismo, las mismas cosas para cuya respuesta estoy yo desarrollando este sistema. Y entonces me dije, aquí hay que dar un paso adicional, hay que seguir adelante. Aparqué un poco, aparqué mi proyecto, Digamos pero vamos... digamos en ese sentido que el ChatGPT lo que ha traído es una interfaz para poder utilizar herramientas de inteligencia artificial de una forma sencillísima. Sería ese el resumen, Pachi. Te lo voy a explicar con pocas palabras. Uh-huh. Todo esto de OpenAI y su GPT-3, GPT-2, cuando empezó, lleva ya 7 años y la gente pues no lo sabía más que a unos niveles muy especializados, en niveles de gremio, o sea, los informáticos en las universidades sí se sabía, están trabajando en modelos de machine learning que tienen un rendimiento muy alto y hacen unas cosas increíbles, pero hasta que la sociedad, esta sociedad OpenAI, no sacó un chat muy parecido a Google que puede utilizar cualquiera, pasó desapercibido. En cuanto tienes una ventanita en la cual tú puedes escribir tu texto y generar tus respuestas y hacer pues todo lo que antes hacían los especialistas, ahora lo puede hacer cualquiera. Entonces se convirtieron en una sensación mundial, pero fue algo meteórico. En solo 5 días pasó de 0 a 1 millón de usuarios, que es algo que nunca se ha dado con ninguna otra herramienta informática, y 2 meses después, o 3 meses, o 4 meses, ya es pues algo que está haciendo que tiemblen pues todos los sectores económicos y de actividad profesional. En cuestión de semanas se ha convertido en una sensación mundial, y es todo por eso, porque han puesto online un chat, una ventanita de texto que puede utilizar cualquiera sin ninguna noción de informática ni ninguna preparación técnica. Bueno, pero se habla, vamos a matizar las cosas, Pachi. Se habla de entrenar al ChatGPT. Ahí ya estamos hablando de algo más complicado. Sí, pero nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, porque ya lo ha hecho OpenAI durante los últimos años, y de hecho el entrenamiento del sistema concluyó en octubre del año pasado. Hasta que no salga una nueva versión, no hay un nuevo ciclo de entrenamiento, porque nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Por eso, de eso ya se encarga la propia empresa. Naturalmente, el entrenamiento de un sistema de inteligencia artificial es una cosa muy compleja, en la cual intervienen unos algoritmos pues muy enrevesados y grandes cantidades de datos, inmensas. Bueno, toda la Wikipedia, millones de páginas web, etcétera, ¿para qué hablar de eso? Nos pasaríamos el resto del día. Pachi, te quiero decir en el sentido de ChatGPT es un monstruo que lo puedes utilizar para casi todo, pero evidentemente cuando vas a utilizarlo en un nicho, en un ámbito muy, muy, muy concreto, ChatGPT es insuficiente, porque sus conocimientos son demasiado genéricos. Ya. Entonces, ahí sí que hay que entrenarle en un ámbito muy específico. Luego podemos hablar de algunos, pero así por hablar en general. Sí, en efecto, hay cosas que no le puedes preguntar. Por ejemplo, como su desarrollo está congelado a una fecha muy determinada del año pasado, no le puedes preguntar por el tiempo que va a hacer, ni por temas de actualidad. Tiene que ser cosas generales. Y luego también tiene unos filtros muy complejos para vigilar que la gente no haga consultas o prompts pues, políticamente incorrectos o racistas o subidos de tono. Y lo del entrenamiento, pues no lo sé. Desde luego que si la inteligencia artificial se va a utilizar en múltiples ámbitos, deberá haber diversos procesos de entrenamiento. Pero todo eso es muy relativo, muy fluctuante, porque no podemos enfocar la inteligencia artificial con el mismo criterio de especialización
que hemos utilizado hasta ahora para todas las ciencias o todas las actividades o todos los campos de la tecnología. Es algo muy transversal, muy complejo. A veces te sorprende en ese sentido. Pero por poner ya ejemplos, ¿no? Si tú le preguntas cosas circunscritas al País Vasco, ChatGPT falla bastante. O lo confunde sí. con otros ámbitos, ¿no? Por ponerlo así de forma simplificada. Sí, ¿No sí, crees que pero haya, sí. ¿no crees que hace Se debe, falta sí, que hace hace falta, falta un chat GPT a lo mejor especializado en temas vascos, por poner un caso? pero eso sería un poco complicado porque depende la precisión y el rendimiento de un sistema de estos depende de la cantidad de documentación y de datos. El País Vasco es un ámbito geográfico y cultural bastante reducido en comparación con el anglosajón o incluso con el español o el alemán o el francés. Y aquí vamos a tener siempre ese problema. No va a haber un fondo de datos lo suficientemente masivo para que el sistema logre entrenarse hasta esos niveles Claro, pero de precisión que nos sorprenden. vamos a hablar de profesiones concretas, que igual es más fácil a entendernos de esa manera. La profesión jurídica, por ejemplo, que es una de las que se dice que va a estar afectada por ChatGPT. Sí. Hablamos de los abogados e incluso de los jueces, eventualmente, ¿no? Los abogados, que hoy en día su labor fundamental, pues sabes que es escribir demandas, defender esos casos públicamente, etcétera. Se supone que ChatGPT sería capaz de escribir esas demandas. Dado un caso, con unas circunstancias, con un argumentario concreto, ChatGPT cogería ese caso, buscaría casos similares en la jurisprudencia que ya existan y trataría de aplicarlos a ese caso concreto, ¿no? Para argumentar en favor de lo que el abogado le haya pedido. Claro, no va a argumentar en contra de lo que le haya pedido el abogado. Eso teóricamente es perfectamente factible al día de hoy. Lo que pasa es que para que ChatGPT como herramienta sea buena, eficaz en ese ámbito, necesitaría tener conocimientos precisos de la jurisprudencia, en nuestro caso lo haríamos de la jurisprudencia española, que es el ámbito en el que estaría trabajando ese abogado, ¿no? Entonces, eso a día de hoy no es así. ChatGPT no tiene A día ese de hoy, conocimiento. no. No tiene ese conocimiento, pero en teoría es posible desarrollar un sistema de inteligencia artificial que sí lo tenga. Basta con alimentar a las estructuras existentes todo el corpus de la jurisprudencia española. Vale, pues vamos a decirle a un emprendedor que quiera hacer eso. Vamos a adelantarnos, ¿no? Un emprendedor que tiene esa idea en la mente. Que, por cierto ya ha habido varios a lo largo de los años, yo los he visto porque este es un supuesto que hace muchos años que lo tengo identificado como un modelo de negocio que funcionará tarde o temprano. ¿Se puede apoyar eso en ChatGPT o tendría que desarrollar una herramienta aparte? ¿Cuál sería un poco el proceso tecnológico? En ChatGPT ya no puede hacer nada porque el sistema está controlado por OpenAI y ahí van a meter pues lo que a ellos les parezca y van a seguir las líneas de desarrollo que la empresa o la sociedad pues les marque. Pero pueden desarrollar su propio sistema de inteligencia artificial y es algo no tan complejo como la gente se piensa. Están apareciendo muchos artículos y muchos casos en YouTube en los cuales utilizas unos recursos bastante limitados, incluso a veces ordenadores de segunda mano, para crear tu propio chat GPT, tu sucedáneo, tu sistema de inteligencia artificial. Yo lo veo perfectamente factible que con una infraestructura informática bastante asequible un emprendedor pueda desarrollar su propio sistema de inteligencia artificial en jurisprudencia. Y esa sería una buena oportunidad para el desarrollo de una idea empresarial. Pero hay un pequeño inconveniente y es que no podemos confiar ciegamente en los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo en los del mismo tipo, el chat GPT, como el LLM, los llaman Large Language Models, porque
todavía tienen una tasa de errores bastante alta y a veces pues te sacan unas respuestas que serían de suspenso automático. Yo he hecho pruebas con ChatGPT preguntándole cosas no muy específicas. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo pongo en mis charlas en el World Café de Santander, del Banco Santander, es el siguiente. Les muestro una pantalla en la cual le hago al ChatGPT una pregunta, le digo que me recite el contenido del artículo 1911 del Código Civil Español, que es donde habla de la responsabilidad universal del deudor. Eso lo conocerás tú bien, ¿no? Bueno, pues ¿tú crees que me saca eso? No, me saca otra cosa. Cada vez me ha sacado varias cosas distintas, pero nada que tenga que ver con ese artículo, que es el más importante. Bueno, ha sido el más importante a raíz de la crisis del ladrillo, como todos recordamos. ¿Y cuál es el problema, Pachi? Porque eso en principio es una pregunta el problema, fácil, ¿no? El problema está en que nosotros pensamos que es un error, pero en realidad es una consecuencia inevitable del funcionamiento del propio sistema en que está basado el ChatGPT. Su misión no consiste en encontrar respuestas correctas desde un punto de vista humano. Su misión consiste en generar lenguaje. Tú le das un prompt, un comienzo de lo que sea una pregunta, y lo que hace es generar un texto basado en su experiencia de aprendizaje. La máquina no sabe si está dando respuestas correctas o equivocadas, simplemente produce texto. Y pues como los procesos de inteligencia artificial lo que hacen es explorar la estructura estadística subyacente del lenguaje, la mayor parte de las veces dan un resultado que a nosotros nos parece acertado, pero otras veces no. Es un fenómeno que los expertos en inteligencia artificial llaman alucinaciones. O sea, el ChatGPT es un tipo de inteligencia mecánica que también es capaz de tener alucinaciones y soñar y inventarse cosas. Digamos que es un proceso más creativo que preciso. Sí, es un proceso de generación de lenguaje. Te pongo otro ejemplo que también te va a sorprender porque a mí me dejó de piedra. En el tiempo en que yo abandonaba mi proyecto de inteligencia artificial, consideré alternativas. Me propuse reconvertir mi red neuronal para explorar algunas posibilidades en el mercado inmobiliario. Y entonces me lancé a buscar libros de Python que tuviesen que ver con aplicaciones en el mercado inmobiliario. Y le pedí referencias al ChatGPT-3. Y me dio 4 títulos con sus autores que a mí me parecieron fantásticos. Y me dije, joder, voy a comprar alguno de ellos por Amazon y ya empiezo a explorar un poco esta nueva alternativa. Entonces me di cuenta de que esos libros no existían. Se habían inventado los títulos. Es decir, los autores sí existen y de hecho son profesionales de la programación, pues que tienen una trayectoria reconocida en Python además, pero los libros no existían, no los pude encontrar por ningún lado, se los había inventado. Y como esto lo hace en muchos otros campos, así que a quien esté pensando en desarrollar un sistema dedicado al mundo jurídico, a aquello que pueda tener consecuencias en caso de ganar o perder un juicio, pues que lo piense bien y sobre todo que prevea este tipo de complicaciones y también pues que se planteen la posibilidad de una supervisión humana, al menos en los estadios iniciales, o cambiar su aplicación de manera que esto ya se tenga en cuenta, porque nada sería más desagradable que llegar a un juicio con una documentación elaborada por un sistema de inteligencia artificial que contuviese algún error que pudiera ser fatal para la resolución del caso, ¿no? Supuesto, ahí está el principal escollo, que tienen que considerar los emprendedores del mundo jurídico que se hayan planteado alegremente todo esto de utilizar el ChatGPT y tal. Deben tener en cuenta eso, es muy importante. Vale, pero por lo que estás comentando, por ejemplo, en procesos donde hay donde la creatividad tiene cierto papel, como puede ser el proceso jurídico, no debería ser muy creativo, debería intentar no serlo, pero el proceso periodístico, por ejemplo, sí que es más creativo, el literario.
En esos procesos, ChatGPT es perfecto. ChatGPT te puede ayudar a producir grandes cantidades de contenido sobre el tema que tú le especifiques y luego tú simplemente lo repasas y añades nuevas ideas, nuevos conceptos, lo amplificas. Ahí sí que puede ser una gran ayuda y de hecho lo está haciendo ya porque hay mucha gente que se dedica a escribir contenidos para la web con ChatGPT y muchos periodistas que hacen lo mismo. Con ChatGPT puedes escribir un libro entero. Simplemente le dices primero el tema, que te redacte el programa, el índice de contenidos y luego cada uno de esos puntos lo desarrollas con ayuda del chat, luego lo vas complementando, tú lo corriges. En una semana puedes tener un libro de 300 páginas sobre un tema en el cual tampoco tienes que ser muy experto. Pero estamos hablando de un libro de novela. Puedes ¿Una escribir historia de cualquier cosa. ficción o estamos hablando de un libro de divulgación científica, por poner algo? Un ejemplo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Incluso le puedes pedir que te escriba un final alternativo para el Quijote, para la saga de la Guerra de las Galaxias, para cualquier cosa que le pidas. Es un generador de texto. Lo que hace es producir texto. Pero quiero decirte, un libro, es que claro, un libro en general, a lo mejor un libro de un conocimiento genérico sí que es factible, pero un libro sobre, por ejemplo, el crecimiento del uso del teléfono en Bilbao no sería factible porque ChatGPT no tiene datos. En efecto, ahí es donde fallaría. Una tesis doctoral, por poner un caso donde hay que hacer una No, investigación en un ámbito muy especializado que no existe conocimiento anterior, ahí ChatGPT fallaría, claro, no sería capaz. la verdad, esta prueba nunca se ha hecho, pero yo no apostaría por un resultado positivo. Vale, entonces estamos hablando más o de conocimientos genéricos. Sí, Ahí es verdad que la medicina tiene la ventaja de que es una ciencia universal. Por ejemplo, la sí. medicina, que ahora se está hablando mucho de ello, ¿no? De ChatGPT sustituyendo al médico. Bueno, la verdad es que yo tocaría Evidentemente madera. todavía yo no lo haría, ¿no? Pero se está hablando en los últimos días bastante de ese tema, sí. Sí, sí, De la pero capacidad de la inteligencia artificial para sustituir a los médicos. Todavía, evidentemente, se habla con mucha precaución porque nadie dejaría su cuerpo en manos de un software, ¿no? Pero quizá. el problema son las alucinaciones, los errores que puede cometer desde el punto de vista humano. Repito, la máquina solamente trabaja con su lógica interna. A ella no le importa nada que el resultado sea útil o no útil para Bueno, los humanos. errores de diagnóstico médico todos hemos visto y algunos hasta los hemos padecido, ¿no? O sea que no es algo Sí, que nos sí. tenga que asustar en el sentido de que evidentemente mejor que no ocurra, pero los humanos ya lo hacen. Ya, si lo consideramos en términos estadísticos, a lo mejor conseguiríamos que un sistema artificial cometiese menos errores que un especialista humano. Pero el primer caso de fallecimiento por un error de GPT, te puedo decir yo que sería mucho más mediático y más espectacular que los incontables fallos que han cometido los médicos a lo largo de toda su profesión. Pero, por ejemplo, un ámbito en el que ChatGPT puede tener un recorrido tremendo es el de la consultoría. Sí, sí, Ya sí. sabes que la consultoría se define como pagarle a alguien para que te cuente lo que tú quieres oír, ¿no? Entonces, ahí evidentemente estoy simplificando mucho y hay muchísimos casos y hay muchísimas consultorías que son muchísimo más especializadas y no son tan fáciles de sustituir. Pero las que son más genéricas, esas prácticamente a día de hoy se podrían automatizar. De un plumazo. No, así, no exagero nada. De un plumazo puedes quitar al 90% de los consultores actuales que solo te dicen, usted el almacén está demasiado lleno, tiene que reducir stocks para aumentar la rentabilidad. Ese tipo de respuestas, bueno, y otras también de procedimientos de Análisis de contabilidad. balances, análisis de cuentas de Bueno, resultados, etcétera, todo eso, la máquina lo podría hacer perfectamente. Tú eso no lo has visto hacer todavía, ¿verdad? no, pero tengo referencias directas que me llevan a pensar en esta dirección. Mira, te pongo un caso. Después de dar la primera charla sobre GPT en el World Café del Santander,
volví algunos días después allí a trabajar en lo mío y un chico que solía estar desde hacía muchos meses y que había estado en mi charla, pues me abordó y me dijo que él había estado haciendo pruebas con el ChatGPT. Él es contable y se dedica a elaborar contenidos para webs y cursos relacionados con el mundo de la auditoría de contabilidad. Y me dijo que le sorprendía algunas cosas y temía por el futuro de su profesión. O sea, un hombre joven que está en su situación, se gana la vida, pues eso, elaborando contenidos para cursos a distancia, pues él veía esta potencialidad tan tremenda, lo suficiente como para estar preocupado. Yo intenté tranquilizarle diciendo, oye, pues de lo malo, pues lo puedes utilizar para desarrollar tus propios cursillos y así ahorras tiempo. Contabilidad, consultoría, perfectamente, no hay ningún problema. Sí, yo lo veo. Análisis de balances, eso es automático, no es más que coger cifras, obtener los KPIs, los indicadores de rendimiento, mirar el nivel de endeudamiento de una empresa, lo puede hacer perfectamente una máquina y ChatGPT 3, pues ya ni te cuento. Pero también con análisis numéricos es fuerte. Con análisis numéricos, haciendo de calculadora, escribiendo código de programación, escribiendo código es muy bueno. Yo he hecho varias pruebas y me ha sorprendido. Es muy bueno. Sí, de eso también se está hablando mucho. Yo conozco a programadores muy buenos que lo utilizan para corregir sus errores. Y para documentar el código. O sea, no tienes que perder el tiempo de decir, esta rutina hace tal cosa, lo que sea. Escribes todo tu programa, lo copy-pasteas dentro del ChatGPT3 y le dices, ponme comentarios a esto. O sea en que el idioma. El profesional de la programación tiene que empezar a preocuparse un poco por su futuro. No, eso es muy complejo. El que es bueno programando no tiene que tener ningún miedo. Porque también impera esa noción equivocada. Como suponer, le pides al ChatGPT que te diseñe una página web, tú lo coges de ahí y ¿qué haces con ello? Tú tienes que saber cómo funciona ese código para insertar, simplemente para subirlo a Internet, es ya toda una aventura. Y para eso necesitas gente que sepa cómo funciona el código, cómo se relacionan unos bloques con otros, que tenga las ideas muy claras en conceptos típicos de programación orientada a objetos, lo que es la herencia, lo que es el polimorfismo, lo que son las clases, todo eso. Un programador bueno que domine su oficio, su arte, que tenga nociones de algoritmia, que sepa programar bien en Java, en C o en JavaScript, no debe temer nunca por su futuro. Los que están amenazados son los programadores malos, los que se dedican a picar texto, a fusilar de Internet las soluciones de otros, a ensamblarlas y tal. Esos que ni siquiera saben lo que es la programación orientada a objetos, lo único que tienen son unas nociones elementales de Java o de Python, eso sí, a esos los puede barrer del mercado. Pero un programador que conozca su oficio a fondo, un desarrollador, un ingeniero de software, no tiene que preocuparse para nada por el avance de la inteligencia artificial. Es más, podrá beneficiarse de ella. Bueno, y tú ahora, Pachi, ¿dónde ves tu papel? Porque estás contando, estás divulgando. No sé si crees que ahí tienes un papel en el futuro, en la formación, en la divulgación. ¿En dónde ves tu papel a partir de ahora? Conociendo lo que conoces sobre ChatGPT y demás. La verdad, a mí me gustaría vivir esta aventura, pues como todo el mundo, desarrollando algún proyecto basado en programación, en inteligencia artificial, que tuviese éxito. Pero como eso es, ya sabemos que a veces la vida nos lleva por otros caminos, yo estoy dispuesto a vivir esta aventura también como de cualquier modo que tenga que ver con
con mis nuevas aficiones. Lo mismo me daría ser profesor de Python, porque como resultado de mi proyecto de inteligencia artificial yo llegué a aprender suficiente Python como para tener un nivel intermedio o avanzado, incluso para enseñarlo. Tengo los conceptos muy claros. También me interesa mucho el desarrollo de aplicaciones móviles, para lo cual estoy estudiando Java. Y luego otro campo que yo veo muy poco desarrollado en España, con muy pocos expertos, es el de la geolocalización. Utilizar la API de Google Maps para hacer unas aplicaciones que permitan interpretar datos de manera especial y combinarlos con inteligencia artificial. Yo creo que ahí se podrían hacer soluciones muy interesantes, sobre todo para un campo que depende tanto del concepto de ubicación como el mercado inmobiliario, que es el mercado más importante del mundo, que ahora está muy chungo, muy hundido por la situación económica, en el cual, debido a que hay crisis, pues te tienen que escuchar. Y se me han ocurrido algunas ideas bastante interesantes en las que estoy trabajando ahora. Y todo el conocimiento que adquiero es con vistas a probar esas ideas. Y de momento no sé decirte más. Yo no sé a dónde me va a llevar el futuro ni qué es lo que voy a hacer. Lo mismo creo mi propia startup o lo mismo me dedico a dar clases de Python o de Java cuando adquiera un nivel suficiente. Lo único que te puedo decir es que yo no voy a volver a lo que hacía antes. No voy a volver a ser traductor de una manera full time, o sea, dedicado a ello y ganándome la vida con ese oficio. Yo me voy a ir por el campo de las nuevas tecnologías. Es ahí hacia donde voy. ¿A dónde voy a llegar? Hazme esa pregunta dentro de un año o dos y quizás te pueda dar una respuesta más feliz que esta. Ya. Pues muy bien, Pachi. Yo creo que hemos hablado bastante de todo esto. Creo que hemos dado unas pinceladas que pueden ser interesantes para los que nos escuchen, pues para empezar a ver qué es lo que va a pasar y que suena un poco catastrófico, entre comillas. Esto siempre puede sonar catastrófico, pero evidentemente abre un montón de oportunidades, que es lo que hay que saber ver en estos casos, ¿verdad, Pachi? Yo emplearía la palabra disruptiva en vez de catastrófica. Muy bien, pues En fin, muchas gracias, oye, Pachi. sí, gracias a ti y espero que lo que os haya contado pues pueda servir a alguno de inspiración, a otro de consuelo y en cualquier caso estoy aquí para ayudaros a ti y a cualquier persona de tu entorno en lo que yo buenamente pueda.